Bueno, hoy quiero hablarle un poco acerca de que hay que ejercer los dones que Dios nos ha dado. Hay que ejercer los dones espirituales, los dones que Dios ha dado en nuestra vida. Ahora, ¿por qué le leo este versículo? Porque este versículo dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado, dice, la gracia, nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, eso me enseña, mis hermanos, que las huestes de las tinieblas son las que impedían que los hombres recibieran dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Nosotros hemos recibido dones. Nosotros hemos recibido gracias de Dios. Nosotros somos los receptores de esos regalos que Dios da a su iglesia. Sin embargo, a veces no los practicamos, no los ejercemos. Y la razón es la misma, que hay huestes de maldad que están impidiendo que la gente, el pueblo de Dios ejerza esos dones. ¿Por qué? ¿Por qué impiden? Bueno, no tienen poder para impedirlo, pero sí tienen poder para tratar de amedrentar, de traer miedo, o de traer timidez, de traer inseguridad. Y esas huestes de maldad ahí están, aunque ya no tienen poder, ya no tienen derecho, ya no tienen voz ni voto. Sin embargo, quieren seguir amedrentando, quieren seguir apenando al que tiene el don, porque esas huestes de maldad saben que si ejercemos los dones espirituales que Dios tiene para nosotros, saben que su derrota de ellos va a ser evidente, porque ellos ya han sido derrotados y su derrota de ellos va a ser evidente. Y entonces nosotros debemos de quitar la pena, de agarrar el valor y de pelear contra eso que nos quiere impedir. Hermano, quizás dar una palabra. A veces quizás tienes una palabra en tu corazón para darle a un hermano, pero sin embargo te sientes apenado, ¿no? ¿Qué van a decir? Tal vez para dar una palabra en la congregación, tal vez te sientes apenado. Tienes el deseo en tu corazón de hablar en lenguas, no, pero nunca lo he hecho y siento el deseo, pero ¿cómo se va a oír? ¿O qué van a pensar de mí? Y el diablo usa esas huestes de maldad para que nosotros no ejerzamos. Yo quiero decirte hoy que hay que ejercer. Porque diga conmigo, nosotros tenemos dones de Dios. Pero esos dones de Dios, aunque son poderosos en nosotros, no van a ser de utilidad si no los usamos, si los tenemos guardados. Si estamos esperando que alguien más los use, estamos esperando que ahí sin el uso nos sean de beneficio a nosotros, no va a suceder. Ahora, por eso dice ahí, cuando ascendió a lo alto llevó una hueste de cautivos. En 1 Corintios capítulo 12 habla de la manifestación de los dones y que esa manifestación es para el bien común. Diga conmigo, para el bien común. Para el bien común. ¿Qué quiere decir para el bien común? Para el bien de todos. Para el bien de todos. Es decir, que la gracia que Dios me ha dado, hermano, Dios quiere usarla para el bien de los demás, para que los demás sean bendecidos. Porque realmente Dios quiere una iglesia gloriosa aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que Él viene por una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Y entonces nosotros debemos de tomar esos dones de Dios, armarnos y bendecir a los demás para que esa iglesia gloriosa se manifieste en la tierra. Dice ese versículo 6, 1 Corintios 12, 6, dice que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Mira lo que dice ahí, para el bien común o para el bien de todos, para el bien de toda la iglesia. Para eso se nos da la manifestación del Espíritu. Ahora, hay dones, dice ese versículo 8 en adelante, que hay 9 dones. 9 dones que obviamente están con la iglesia el día de hoy. O sea, que si a ti no te ha llegado
o si no los has ejercido, no es porque no seas candidato para recibirlos o para usarlos, porque tú eres parte de la iglesia del Señor. Pero ahí hay 12 dones. Dice el versículo 8: pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Fíjese que hay 9 dones. Bueno, veamos los dones. A uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Versículo 9: a otro fe. Diga conmigo, fe. Ese es otro don. Dice a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Versículo 10: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y ahí encontramos 9 dones que nos marca el apóstol Pablo, que en los cuales nosotros debemos de caminar. Ahora, hay 3 dones de revelación. Debemos de buscar fluir en esos dones. Esos dones de revelación, el primero es lo que dice el versículo 8, palabra de sabiduría. Es decir, que es una revelación que Dios da. Palabra de sabiduría. Lo segundo es palabra de conocimiento. Ahí ese mismo versículo 8. Palabra de conocimiento. Son revelaciones cuando uno recibe dentro de uno. Se nos corre el velo. En el don de sabiduría sabemos lo que tenemos que hacer. Diga conmigo, lo que tenemos que hacer. Es el don de sabiduría. Es decir, que se te abre el panorama y cuando otros no saben qué hacer, tú sí sabes qué hacer, porque se te reveló por el don de sabiduría. Y tal vez no se manifestó para ti en ese momento, pero sí para que seas útil para bendecir a otro. Por eso hay cosas que se te revelan y a veces hay que decirle al hermano: mira, hermano, yo veo de Dios que lo que tiene que hacer es esto. No estoy diciendo de tratar de mandar al hermano lo que tiene que hacer. No estoy diciendo decirle lo que tiene que hacer, porque cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer nos molestamos, ¿verdad? Yo me molesto, hermano. Ya ha habido pastores que a mí me dicen pastores nunca, pastores no, pero pastoras sí. Pastoras son tremendas mis hermanas, Dios me las bendiga. No, hermano Agustín, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y yo digo, ¿y quién le preguntó? Pues a la pastora, pues. Así me dicen, pues. No, hermano Agustín, usted tiene que hacer esto. Y me dan una buena sanjuaneada, hermano. No estoy hablando de mi esposa, no estoy hablando de pastoras de afuera. Pero un pastor nunca me ha dicho eso, fíjese. Y por eso digo, no estoy diciendo que le digamos al hermano qué tiene que hacer. Pero sí, cuando se te revela algo, tú lo miras y entonces, mi hermano, yo veo que eso es lo que tiene que hacer. Usted sabe si lo hace o no lo hace, pero yo le estoy compartiendo lo que veo de parte de Dios que tiene que hacer. Y es un don de sabiduría. El don de conocimiento es algo parecido, por supuesto. Es el don de ciencia. El don que te hace de alguna manera saber cómo están las cosas. Es el don de conocimiento, pero son dones de revelación. Por eso cuando yo aspiro a esos dones, son dones que van a llegar a mí por revelación. Y el tercero es el discernimiento de espíritu, que está en el versículo 10. 3 dones de revelación. Uno, palabra de sabiduría. Otro, palabra de conocimiento. Y el tercero, discernimiento de espíritu. Eso es, repito, por revelación. Tú alcanzas a ver. No es tanto algo que hay una inspiración dentro de ti, sino que alcanzas a ver esa realidad. Y ese ver esa realidad puede ser un advertir lo que va a pasar en el futuro. Advertir qué puede venir, qué puede pasar, cómo se pueden hacer las cosas. Y uno realmente puede decir, wow, qué sabio el hermano lo que me dijo. Amén, sí que sabio, pero no por él, sino por un espíritu de sabiduría que hay en su vida. Entonces busquemos eso, que Dios nos revele. Diga conmigo, que Dios nos revele. Esa es una revelación, y tal vez te la da mientras estás orando. Posiblemente. Mire, yo a veces me he puesto a orar así: Señor, aquí estoy, Padre, te alabo, te bendigo. Y me acuerdo de un bill, hermano, de una tarjeta de crédito. Me acuerdo de un bill. Y a veces hasta dejo de orar y voy, de veras, este bill como está. Ay, se vencía hoy este bill y ni cuenta me daba yo.
Porque yo estoy enfrente de la computadora acá, no sé por qué, pero donde quiera que me hinco tengo una computadora por un lado. No porque así sea una condición para orar, pero siempre me pasa eso, pues. Me hinco en mi casa a orar y estoy enfrente de la computadora porque ahí la tengo. Vengo aquí a la iglesia, saco la computadora, la prendo y estoy orando ahí. Pero a veces me acuerdo de algo, fíjese. Me acuerdo de algo y eso es una revelación que Dios da. Porque si Dios no dice, me pasan a traer. Y Dios me ha guardado de que no me pasen a traer. Pero lo que quiero decirles es que hay un don de sabiduría, pues. Hay un don de conocimiento y hay un don de discernimientos de espíritus que, sobre todo en las liberaciones, se necesitan, hermano. Porque a veces, fíjese que a veces, nosotros tratamos de caminar en amor. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces soportamos al hermano, a la hermana la soportamos. Padre, dame amor por el hermano, yo lo bendigo. A pesar de que me dio mi maltratada, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y amén, eso está bien. Pero el don de sabiduría te dice, no es él, es un espíritu que él tiene. Átalo. No al hermano, porque tú no tienes derecho o no tienes poder sobre la voluntad del hermano. Tú vas a tratar con el espíritu que está influenciando al hermano. Y ese don de discernimientos de espíritus te dice, es un mal espíritu. Por eso él reacciona así. Pero él o ella no es una mala persona, pero es un espíritu de rebeldía. Es un espíritu de contienda que el hermano tiene. Y entonces dices, gracias, Señor, en el nombre de Jesús ato ese espíritu que está influenciando al hermano. Lo ato en el nombre de Jesús, lo callo en el nombre de Jesús. Y vas a ver el cambio en el hermano, contigo. Mientras le daba su maltratada, no, ese hermano no me puede ver, ese hermano siempre, no, pero tal vez no es él. El don de discernimientos de espíritu te dice que no es el hermano, que es un espíritu que está obrando en su vida. Y nosotros necesitamos esos dones de revelación, que Dios nos revele cómo está la situación. Ahora, hay 3 dones más. Y estos 3 dones más se le llaman dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. Así como necesitamos y así como necesito los dones de revelación, necesito los dones de poder. Y el primer don es el don de fe. El don de fe es el que no encuentra imposibilidades en ningún lugar. El don de fe, hermano, yo busco que ese don de fe se manifieste en la congregación, porque entonces no se te va a hacer imposible nada. ¿Se imagina que le diga, hermano, vamos a hacer la confraternidad este año, pero vamos a irnos todos a un hotel a celebrar la confraternidad? Y el cuarto sale en $300 por noche, 2 noches, más las comidas, $60 por comida por persona. No, ya cuesta más en un hotel, no cuesta 60, cuesta más. No, sí cuesta más, de verdad, cuesta más. No cuesta eso, cuesta más por persona, por comida. Somos 5, 6 por 5, 30, 300 cada sentada. Tus manos empiezan a sacar cuentas, hermano. Pero el que tiene don de poder, don de fe, dice, sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede. Y a mí me interesa ese don de poder. Porque esos dones de poder hacen que sucedan obras de poder. Obras de poder. El segundo don de poder es la sanidad, dice ese versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. Entonces dentro de estos dones de poder está el don de sanidad. Se necesita. Mire, cuando alguien está enfermo, que alguien tenga esa fe, pero también ese poder para obrar en el nombre de Jesús, y que la mano de Dios se extienda. Y a veces en las obras de poder se necesita que se meta más de un don. ¿Por qué? Porque a veces oramos por un enfermo y no sana. No porque Dios no oiga la oración, porque a veces está metido un demonio ahí. Y si está metido un demonio, aunque ores por sanidad, no va a sanar, a menos de que se eche fuera ese demonio. Y entonces necesito el discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu está obrando ahí? Entonces, dentro de los dones de sanidad, necesito también el don de revelación, obviamente. Pero el don de sanidad es un don de poder. Y entonces yo debo de hacer uso de esos dones. Repito, el Señor Jesús ascendió a lo alto y hubo
cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Por qué? Porque esas huestes impedían que los hombres vivieran, ejercieran esos dones espirituales. Esas huestes de maldad estaban impidiendo que los hombres desarrollaran. Nosotros no podemos dormirnos, mi hermano. No podemos dormirnos en nuestros laureles diciendo, no, es que a mí no me interesa eso. Te van a robar. Pero cuando tú dices, no, sí, yo voy a ejercerlo, lo que Dios me dé, lo voy a ejercer en el nombre del Señor. Y entonces, don de sanidad. Y el otro don está en el versículo 10, el otro don de poder, que es el don de poder de milagros. Es un don de poder, don de milagros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un don de sanidad y un don de milagros? Bueno, la explicación sería basta. Pero sencillamente, si alguien está enfermo, necesita sanidad. Ahí necesitamos un don de poder. Pero si a alguien le falta algo, necesitamos un don de milagros. Es decir, que si a una persona le falta un órgano, hermano, le falta un dedo, le falta algo, puede ser interno en la cabeza, puede ser en el vientre, puede ser algo que le falte, y el don de milagros es el don que tiene el poder de producir eso. Y necesitamos, porque a veces solamente oramos por sanidad. Señor, sana, y Dios dice, aquí lo que necesitas es un milagro, porque el miembro no está enfermo, el miembro hace falta. El órgano no está enfermo, el órgano hace falta. Si estuviera enfermo, orábamos porque sanara, pero no se ora por sanidad, se ora por un milagro. Y entonces dones de milagros y dones que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Y no se me espante con eso, porque nosotros somos la iglesia. Cuando dicen amén, entonces nosotros somos los candidatos. No van a venir ángeles a ejercer esos dones, y tampoco los del mundo van a ejercer esos dones. Somos nosotros, la iglesia, los llamados a ejercer esos dones y a vivir en la gloria de Dios. Porque yo creo que es una gloria de Dios vivir en los dones, mi hermano. Es una gloria de Dios en medio de su pueblo. El pueblo se levanta a través de los dones. Entonces el tercer don es el don de milagros. Mire, le voy a repetir. Tres dones de revelación. Debo de buscar que se me revele. ¿Cuál? Revelación es la sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritus. Eso no va a ser inspiración y no va a ser un poder, sino que va a ser una revelación. Lo conozco por revelación. Pero en el don de poder sí va a ser una obra de poder para obrar en el pueblo de Dios. Es un don de fe, es un don de poder. Pero además de esos tres dones de poder, fe, sanidad y milagros, también hay dones de inspiración. Diga conmigo, dones de inspiración. Y el don de inspiración no te va a llegar por revelación. Porque revelación es que se me reveló, ya lo conozco. No, inspiración es que dentro de ti sale una inspiración para llevarlo a cabo. Y el don de inspiración, tú tienes que tener fe para creer. El don de inspiración te tienes que animar. Por eso le decía que esa hueste de cautivos es la que impide que el pueblo de Dios ejerza los dones de Dios. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque se sienten inseguros, porque ¿qué va a decir la gente? Mire, algunos de ustedes, yo he mirado que han tenido palabra de profecía y no la han dado. Y yo la oigo, ahí está, pero no se animan a darla, porque dicen, no, pero es que ¿y si no? ¿Y si no es Dios? Y entonces tienes que hacer caso a esa inspiración dentro de ti. ¿Qué es lo que está saliendo dentro de mí? En los tres dones de inspiración está la profecía. Dice el versículo 10. Después del poder de milagros dice a otro profecía. Ese es un don de inspiración. Tú sientes la inspiración. ¿Sabe una de las cosas de la inspiración? Es que antes de que empiezas a hablar, todavía no sabes lo que vas a decir. Tú empiezas a hablar. Empiezas. Así dice el Señor. Y cuando dijiste así dice el Señor, todavía no sabes lo que sigue. Pero es una inspiración. Por eso a mí me gusta predicar cuando tengo inspiración. Yo me gozo, mi hermano. ¿Sabe por qué?
porque dije tantas cosas que yo no las traía preparadas, no las traía pensadas, pero a la hora de estar predicando empezaron a salir. Y a veces empezaba frases que no sabía ni para dónde iba siquiera, pero yo sabía que era Dios. Yo sé que es Dios. Esos son dones de inspiración. Por eso, repito, la profecía, a veces, cuando empiezas a hablar, todavía no sabes. Y cuando estás hablando, a veces ni siquiera tú mismo entiendes lo que estás diciendo, porque no estabas preparado para eso. Puedes darle una profecía a un hermano, puedes dar una profecía en la congregación. Recuerde que la profecía, hermano, es para edificar, es para consolar, es para exhortar. Y entonces empiezas a hablar. No sabes para quién es, pero es una inspiración. Yo quiero hacer énfasis en que este es un don de inspiración. No es de revelación y tampoco es de poder, porque si no vamos a cuatrapear, no sé si me entiende la palabra. A cuatrapear. El don de profecía es una inspiración. Siento que tengo una palabra, siento. Así dice el Señor y todavía no sé qué sigue. Solamente dejo que fluya. Dejo que fluya. Ahora, por ser un don de inspiración, algunas veces se hierra, sí, se hierra. Pero es mejor, hermano, errar y no dejar guardado lo que tenía yo. Porque obviamente si se hierra no va a hacer daño, porque no estamos trayendo revelación del futuro, no estamos dando instrucciones a nadie. No le estamos diciendo a alguien, cájate con fulano, no estamos haciendo eso. Eso ya tendría que ser una revelación de Dios y una confirmación, hermano. Sería solamente una confirmación de algo que alguien está pidiendo. Pero la profecía es una palabra que viene a consolar, que viene a edificar y que viene a exhortar. Y entonces cuando empiezas a hablar, quizás digas, Señor, dámela, yo la doy. Y Dios dice, ahí la tienes en tu corazón. Sientes el fuego, sientes la inspiración, empieza a hablar. Y cuando empiezas a hablar, Dios empieza a fluir. Y cuando empieza a fluir, la gente es bendecida, la gente es edificada. Y esas huestes de maldad que querían impedir que los dones fluyeran, hermano, tienen que ser derrotados, destruidos, y pierden su poder por dones espirituales que se están manifestando en medio de la iglesia. Dones de Dios, diga conmigo, dones de Dios. Tú y yo tenemos que creer en los dones de Dios. Y cuando digo creer, Señor, sí, son para hoy, Señor. Y son para mí, son para nosotros aquí. Y entonces me animo a ser parte y hago a un lado el miedo, hago a un lado la pena. Hago a un lado aquello que me quiere impedir. Tanto tiempo con una palabra en mi boca, tanto tiempo sabiendo que algo hay ahí, pero estoy esperando que Dios me revele todo antes de empezar a hablar. Entonces sería un don de revelación, sería un don de sabiduría, un don de conocimiento, un don de discernimiento de espíritu, porque sería un don de revelación. Pero la profecía no es un don de revelación, es un don de inspiración. Lo que sientes es inspiración dentro de ti. Es como el poeta, pues, empieza a declarar cosas, hermano, lo que le nace en el corazón. No quiere decir que todo es bueno, pero de eso algo va a ser útil allá. Estoy hablando del poeta allá afuera, pero en Dios también. En Dios empezamos a fluir en esa inspiración y va a ser bendecido el pueblo. Y si hay un error o algo que hay que arreglar, la enseñanza nos va a acomodar. Y Dios pondrá quien nos ayude. Y en este caso obviamente la enseñanza, el pastor, los líderes van a poder arreglar eso. Decir, mire hermano, esto estuvo bien, pero esto no. Pero confío en que hay una inspiración dentro de mí. Confía en eso, confía en que hay una inspiración dentro de ti. El primer don de inspiración, repito, profecía. El segundo don de inspiración, no de revelación, es lenguas o diversas clases de lenguas. Después de discernimientos de espíritus, ahí en el versículo 10 está diversas clases de lenguas. Es un don de inspiración, es un don que tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, y si esperas a entenderlo para poder hablarlo, nunca lo vas a dar. Porque, repito, no es un don de revelación, es un don de inspiración. Siente la inspiración, te llega la inspiración, fluye. Y va a haber diferentes clases de lenguas. Y vas a fluir en ese don de hablar en lenguas. Y entre más te abras a la inspiración, repito, a la inspiración, entre más te abras a la inspiración, más va a fluir ese don de hablar en lenguas. Pero a veces el miedo,
el esperar que venga un poder de Dios sobre mi vida. No va a ser así. El esperar que Dios me revele no va a ser así. Recuerda, es un don de inspiración. Es algo que se inspira dentro de ti. No lo entiendes, pero se siente rico, hermano. No lo entiendes. Yo cuando hablo en lenguas, obviamente no lo entiendo, pero qué bonito se siente, hermano. Para mí es como estar tomando agua fría en tiempo de calor. Hermano, una tremenda satisfacción y le sigo. Y ahí da volumen y va subiendo de volumen. Pero es un don de inspiración. Yo quiero hacer énfasis en eso. Es un don de inspiración. Profecía, diversas clases de lenguas. Y a otro dice que interpretación de lenguas. Una de las cosas que yo sé, que he mirado, es que la gente que profetiza, ellos muchas veces interpretan y no se dan cuenta. Ellos muchas veces interpretan, por eso a veces hablan en lenguas primero, y de repente paran. Así dice el Señor. No se dan cuenta que están interpretando lo que dijeron. Ellos no se dan cuenta que están interpretando las lenguas que acaban de hablar. Esa es una. Pero también he mirado hombres de Dios que interpretan al que está hablando en lenguas y uno dice, así de fácil es. Le pone el micrófono, habla en lenguas. Así dice el Señor, hagan esto y esto y esto. Que busquen acá y que busquen allá. Y que caminen por este lado. Y uno dice, ¿así de fácil? Es que es una inspiración. ¿Qué es una inspiración? Lo que se te viene a la boca. Lo que se te viene a la mente. Eso es un don de inspiración. Y por eso dice Pablo que nadie puede decir Jesús es anatema por el Espíritu. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu. No está hablando de que en lo natural la gente no puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu. No, la gente lo puede decir, pero está hablando cuando se está ejerciendo el don. Cuando se está ejerciendo esa función en Dios. Y por eso cuando estoy interpretando, si Dios me usa en la interpretación de lenguas, yo voy a hablar lo que se me venga a la mente y al espíritu en rato. Tiene que ser una inspiración dentro de mí. Primeramente confío. Yo estos hombres de Dios que interpretan, yo miro que ellos confían. Y sí, así es pues. Así es, confían, ellos están 100% confiados. Y le ponen el micrófono ahí y sigue, y interpretan. Y siguen, interpretan. Pero no creas que son ángeles bajando. No, la cosa más natural del mundo. Pero dentro de ellos debe de haber una inspiración. Entonces el tercer don es interpretación de lenguas. Dones de inspiración. Diga conmigo, dones de inspiración. Mire, lo voy a repetir. Tres dones de revelación. Esos son sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritu. Eso no es inspiración. Eso no es lo que se te venga a la mente. No, vas a echar a perder todo, mi hermano. Para ver tú a saber qué se te viene a la mente del hermano, de la hermana. Vas a echar a perder todo. No. Si vas a dar una palabra de revelación, en un don de revelación, tiene que ser conocimiento, sabiduría, discernimiento de espíritu. Ahí sí tienes que saber qué está pasando y decirle, Señor, ¿quieres que le dé esta palabra? Porque me la está revelando. Y a veces Dios te va a decir, no, ahorita no. Ok, Señor, cuando tú digas. Y por eso a veces dicen, tuve un sueño o Dios me habló a la semana pasada y ahorita en el culto Dios me dijo que lo compartiera. Ese es un don de revelación. Porque ni siquiera fueron inspirados en ese momento. Ya la palabra ya la traen de atrás. Pero en ese momento sintieron de Dios o entendieron de Dios o escucharon de Dios, compártelo ahorita. Y entonces están compartiendo algo que la semana pasada, el mes pasado, o cuando fuimos a tal lugar. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando fuimos a tal lugar? El Señor me mostró esto y esto y esto. Y ahorita que estaba el culto me dijo que se los compartiera. Es una palabra de revelación. No es una palabra inspirada. No va a hablar lo primero que se le venga a la boca, no. Ahí va a contar algo que ya sabe, que ya le fue revelado. Pero el hablar en lenguas, hermano, la interpretación de lenguas, eso es inspiración dentro de nosotros. Y por eso ahí, lo que venga y como venga, ahí fluyo. Y la profecía igual, repito, llévate eso en tu corazón. La profecía es algo
que antes de que empiezas a hablar no sabes todavía lo que vas a decir, pero tienes fe para creerlo, que tengo una palabra, no sé cuál es, y empiezo, así es el Señor, y después Dios te da la siguiente palabra después de eso, y vas. Y lo importante también es que cuando terminas no le sigas por tu cuenta tampoco. Párale ahí. Eso fue todo. Es un don de inspiración, porque si fue la inspiración de Dios, eso va a fluir, pero tú sabes cuando paró, cuando ya no, y eso bendice al pueblo, hermano. Así es como un pueblo camina en victoria, así es como camina en bendición. Ahora, los otros tres dones, obviamente dones de poder, necesitamos dones de fe, don de sanidad y don de milagros. Esos sí son dones de poder, mi hermano, de fuerzas, de actuar. Y los otros tres dones de inspiración: profecía, lenguas, interpretación de lenguas. En Romanos 12:6, vaya conmigo a Romanos 12:6. Romanos 12:6 dice: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, miren lo que dice, usémoslo. Ya conmigo, usarlo. Usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces la profecía se usa a través de la fe. Diga conmigo, a través de la fe. Porque repito, yo sé que a ustedes Dios les ha dado palabra. Yo sé que sí, a varios de ustedes Dios les ha dado palabra, pero no han tenido fe. Y la profecía se usa o se da en proporción a la fe, según la fe que tenemos. Y entonces cuando creo, gracias Señor, gracias por esa palabra que me das, y creo que tú tienes un mensaje a través de mi vida, y empezamos a hablar y a bendecir, porque la profecía activa cosas, hermanos. La profecía activa cosas en el mundo espiritual y hace obra dentro de nosotros. Nos empodera con ese poder que transmite la profecía. Por eso Pablo le decía a Timoteo: no descuides el don de Dios que está sobre tu vida, que te fue conferido con la imposición de manos a través del presbiterio, pero fue dado a través de profecía. Ahora, dice que la profecía trabaja a través de la fe. ¿Por qué? ¿Cómo uso los dones? Bueno, la profecía a través de la fe. El versículo 7: si el de servicio, en servir. Entonces, si tengo el don de servicio, ¿cómo lo ejerzo? Sirviendo. Diga conmigo, sirviendo. Sirviendo. Yo creo que nosotros todos tenemos el don de servicio, todos. Y a veces estamos esperando que un ángel del cielo baje, se aparezca y nos diga que fuimos llamados a servir. No, el don de servicio se ejerce sirviendo. Ahí dice: si el de servicio, en servir. Yo le estoy enseñando cómo usar los dones, mire. ¿Cómo uso el don de servicio? Sirviendo, mi hermano. El que enseña, obviamente enseñando. Que se ponga a enseñar. Mire qué bueno que vamos a abrir lo de los niños para enseñarles, porque yo creo que aquí hay dones de enseñanza y dones que van a bendecir a esos niños, y ahí es donde van a fluir. Ahí es donde, hermano, ahí es donde se va a manifestar que tienes un don para enseñar. Quizás antes no te das cuenta, pero ahí se va a mirar que, oye, este hermano tiene una gracia especial para enseñar. Calmado, sin acelerarse, sin mostrar tanto, pero fluye enseñando, fluye con la palabra. Luego dice el versículo 8, dice que el que exhorta, ¿cómo va a servir? ¿Cómo va a servir el que tiene el don de exhortación? Bueno, en la exhortación, obviamente. El que exhorta, que sirva o que lo use en la exhortación. Exhortar es animar con autoridad. Diga conmigo, animar con autoridad. Mire, mi esposa tiene ese don de exhortación, de verdad. Y no estoy hablando de regañar, porque regañar no es exhortar. Pero exhortar es animar con autoridad. Usted haga eso. Mire, hermano, usted tiene que hacer eso, hermano. Esto es lo que le va a fluir. Y lo dicen de una manera que convencen, porque están exhortando. Yo creo que mi esposa se lo heredó a mi mamá, porque mi mamá tenía el don de exhortar, hermano. Es animar con autoridad. Cuando yo andaba de borracho, mi mamá llegaba con mi esposa y le decía: ándale, Pati, arréglate, vamos a ir a la iglesia.
Y mi esposa obediente se metía a arreglarse. ¿Dónde vas? Voy a ir con tu mamá a la iglesia. Ok. Pero así era, pues. Exhortar es animar con autoridad. Véngase, hermano, vamos a hacer esto, hermano. Véngase, ayúdeme aquí, hermano. Eso es exhortar. No se junte con fulano, hermano, nomás lo estás sacando, hermano. Esa compañía que tiene, hermano, nomás va a parar en la cárcel con esa compañía. Deje eso, hermano, y véngase a la iglesia. Deje andar con cosas ahí. Pero animar con autoridad. Eso es un don de exhortación. Animar con autoridad. No decirle, bueno, hermano, le aconsejo que no se junte con fulano porque no le va a ir mal, hermano. Yo nomás le digo, eso no es exhortar. Porque a veces no queremos problemas, ¿verdad? Y amén, amén. Pero exhortar con autoridad no es decirle, no, hermano, no haga eso, hermano. Eso le va a traer problemas nomás. No ande jugando con el pecado, hermano. Eso lo va a hundir nomás. Deje esas cosas ya. Y párese bien y véngase a la iglesia a buscar a Dios, hermano. El hermano es muy rígido. No, lo que pasa es que tiene un don de exhortar, no de regañar. No de regañar, sino un don de animar con autoridad. Don de exhortar. Además dice que el que da con liberalidad. ¿Cómo uso el don de dar? Dando. Y dando con liberalidad, ampliamente. El que dirige, obviamente, dirigiendo. Haciéndolo con diligencia, siendo pronto para hacer las cosas. Y el que muestra misericordia, haciéndolo. El que muestra misericordia con alegría, pero haciendo las cosas, pues. No, que no se quede con las ganas de mostrar misericordia. Y hay hermanos que tienen ese don de mostrar misericordia sobre los demás. ¿Y cómo lo ejercen ese don? Haciéndolo. Mostrando esa misericordia, ayudando, bendiciendo, hermano, y mostrando esa compasión por las personas, pero llevándola a cabo, no quedándose con las ganas. Entonces, el que muestra misericordia con alegría. En Colosenses 2:8 me enseña que no hay que dejar que los dones se apaguen, que no caminemos conforme a los hombres. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Eso tiene que ver, hermano, con no dejar que los dones se apaguen. Es decir, que nadie te haga cautivo por medio de cosas del mundo, porque esas cosas del mundo hacen que la persona no se anime a fluir. Todo el que tú miras fluyendo en la palabra, fluyendo en la profecía, fluyendo en el hablar en lenguas, él tuvo que hacer a un lado la filosofía del mundo, los razonamientos del mundo, hacerlos a un lado y decidirse en fe actuar. Por eso estos son los enemigos. Yo lo que quiero hablar hoy es de que hay enemigos de los dones, que son las huestes de maldad. Por eso dice Efesios, dice que cuando ascendió a lo alto llevó una hueste de cautivos. ¿Y qué pasó? Y dio dones a los hombres. Y entonces dice que a unos dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué impedía que eso se manifestara? Bueno, las huestes de maldad. Por eso cuídate de las huestes de maldad, de ese razonamiento que cuando estás en la iglesia te quiere desanimar a que pases a danzarle a Dios, desanimar de gritar gloria a Dios, aleluya. Si tienes ganas, si ya tienes días con ese deseo en tu corazón de decir gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, pero hay huestes de maldad que te impiden, que traen temor, inseguridad al corazón. Haz a un lado eso, fluye en ese don, en esa gracia, y vas a mirar el cambio que hay dentro de tu vida. No, que nadie sea cautivo por medio de filosofías, de vanas sutilezas, por tradiciones de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Nosotros debemos de caminar según Cristo. Versículo 9: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos. Mire, la plenitud de Dios reside corporalmente en Cristo, y nosotros hemos sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Diga conmigo: yo estoy completo. Oh, entonces sí tenemos dones.
entonces sí tenemos dones. Estamos completos en Él, porque Él tiene la plenitud de Dios metida dentro de Él. Dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y hemos sido hechos completos en Él, y Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Estamos completos. Versículo 13, salta hasta el versículo 13. Dice: cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Versículo 14: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo ya triunfó sobre las huestes de maldad y nos dio libertad y nos dio acceso a Él. Diga conmigo, acceso a Dios. Tú tienes libertad de acceso a Dios, y en esa libertad de acceso a Dios van a fluir, de los 9 dones van a fluir en tu vida. Dones de revelación, hermano, dones de inspiración en tu vida, dones de poder sobre tu vida. Pero si te atreves a hacer a un lado el razonamiento humano, el razonamiento humano impide que nosotros fluyamos, ignorando que Cristo Jesús ya triunfó sobre las huestes de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Ya triunfó sobre la pena, sobre la vergüenza, sobre la inseguridad. Pero a nosotros nos atacan. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? Y luego, si no es Dios hablando, te vamos a avisar que no fue Dios, mi hermano. Que Dios no es Santa Claus, no le hace jojo, no le hace así. Te vamos a decir, no fue Dios, mi hermano. Pero fluye en lo de Dios. Dice: Señor, sí, Señor, yo hago a un lado ese razonamiento, esa vergüenza, esa inseguridad, y fluyo en los dones. Un don de inspiración. Es que a mí me maravilla eso, hermano, porque tienes que creerle a esa inspiración dentro de ti. Es como el joven que le gusta a la muchacha, y cuando iba pasando le quería decir que estaba bien bonita. Se le salía, hermano, la inspiración, pero no se animó. Es una inspiración, ¿sí o no, jóvenes? Si a veces a los casados, hermano, pasa la muchacha y nos dan ganas de decirle que está bonita, y uno dice: no, tranquilo, yo ya estoy amarrado. Es controlar la inspiración, pues. Pero el joven quiere hacer eso, y a veces no se anima, la vergüenza. Le estoy diciendo eso para decirle que hay dones de inspiración. Hay dones de inspiración que fluyen dentro de ti y que no te animas a decirlos. No te animas a dar esa palabra que podía ayudar a alguien. A veces es animar a alguien a que haga algo para Dios. Decirle: mire, hermano, ¿por qué no nos acompaña ahí donde vamos a ir nosotros? No, es que mañana tengo que trabajar. Mire, hermano, deje ese trabajo, mañana vaya con nosotros, apoye, y Dios se encargará de usted. Y al otro día: ¿qué pasó, hermano? No fui a trabajar, fíjese que amaneció cayendo hielo y no pude ir a trabajar. Yo tenía la palabra en la boca para decirle al hermano que nos acompañara, que se olvidara del trabajo el día de mañana. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿No? ¿Usted no lo ha pasado? A mí sí. A mí sí me ha pasado. Entonces esa es inspiración dentro de nosotros. Es una palabra inspirada para ese momento. No salió de nuestro razonamiento. La profecía no sale de nuestro razonamiento, porque si voy a profetizar algo que sé, entonces no es inspiración. Porque yo ya sabía que el hermano tenía ese problema. Porque yo ya sabía que iba a salir de viaje. Entonces le di una palabra. Pero esa no fue profecía. Eso fue, yo ya sabía lo que iba a pasar. Pero cuando no sabes, y cuando sale la palabra, y después dice: con razón le dije eso al hermano, yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, fluir en los dones de Dios. Cristo Jesús ya triunfó sobre las huestes de maldad y nos dio libertad y nos dio libre acceso a Él. Tú y yo tenemos libre acceso a Dios. Vaya, regrese conmigo a Efesios 4:7, porque yo termino, pero yo quería decirle esto: que hay enemigos para fluir en los dones.
son las huestes de cautivos, son las huestes de maldad, son aquellos razonamientos humanos que impiden en lo de Dios. ¿Sabe por qué a veces no damos una palabra de evangelización allá afuera con la gente incrédula? Porque la pensamos mucho. Pero si le dieras lo que recibes en ese momento, no lo conoces, no sabes de dónde es, pero a veces dan deseos en el corazón compartirle una palabra. Y hay gente que es buena para evangelizar. Ahora que fui a Denver me dijeron de un hermano, dijeron, no, ese hermano evangeliza a medio mundo, dijo. Me llevaron a caminar un poquito a un parque por ahí, muy bonito. Y dijo, si hubiera venido aquel hermano y anduviera evangelizando a todos esos, dice. Ese nomás les llega y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y a los 3 minutos ya les está metiendo la palabra. Ahora, ¿la lleva aprendida la palabra? No la lleva aprendida. No la lleva aprendida. Pero como tiene ese don y esa gracia, le empieza a salir y él empieza a soltar lo que se le viene. No puede repetirle lo mismo a toda la gente, hermano. A todo. No. Es a cada uno diferente. Lo que viene en ese rato se da. Es una inspiración del corazón. Ahora, en Efesios 4:7, yo no quiero entretenerlo más. Y no lo estoy entreteniendo tampoco, por supuesto. Pero Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros, ¿estamos ahí? Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Diga conmigo, se me ha concedido. Se me ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué tremendo, qué medida nos dieron, mi hermano. Qué tremenda medida nos dieron. Conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, mira lo que dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Porque mientras hubiera esa hueste de maldad, los hombres no podían fluir en esos dones, en ese don y en esa medida de Cristo Jesús, en esa gracia del don de la medida de Cristo. Pero ahora, esas huestes de maldad, que son, hermanos, al rebeldes sin autoridad, están perturbándonos. Y pueden tener a la iglesia agachada, la pueden tener cabizbaja, a causa de que siempre están metiendo inseguridad, siempre están metiendo pena, vergüenza. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir la gente que yo en todos los cultos profetice? Pues si Dios te da palabra, dala, fluye. Dios hará grandes cosas a través de tu vida por esa inspiración dentro de tu corazón. Entonces, ten cuidado, estar alerta a la oposición de los dones. Diga conmigo, alerta a la oposición de los dones. Por eso te hablaba de los dones de revelación. No esperes que sean inspirados, no, van a ser revelados. Los dones de poder, obviamente una fuerza, pero los dones de inspiración, no esperes que te lo revelen o que no, eso es inspiración de tu corazón. De ahí está fluyendo el Espíritu Santo y vas a fluir. Solamente suéltate, hermano. En el mundo, la gente se echa 2, 3 chelas para animarse, ¿verdad? Para animarse a romper el baile, para animarse a decirle algo a una muchacha, para entrar a un círculo a platicar. Se pone platicón después de 3. Y a veces, pero antes de pasar a otra cosa, él pudiera hacer todo eso sin echarse las 3, ¿verdad que sí? Sí, si él se anima, se puede sin echárselas. Solamente que él quiere echárselas, siente que si no se las echa, pues no puede, pero sí podría, solamente que no se anima. En el Evangelio es igual. Queremos estar bien embriagados del Espíritu para animarnos a hablar, para animarnos a dar una profecía. Y Dios dice, no necesitas todo eso. Por supuesto, la embriaguez del Espíritu, amén, maravilloso. Pero a veces estamos esperando eso, echarnos 2, 3 espirituales y entonces sí, ahora sí, Señor, lo que me digas doy. No, y Dios dice, qué bueno, pero también puedes darla cuando no estás full, si es que te animas. Porque de cualquier manera el don ahí está. La palabra ahí está. Lo que aquel le iba a platicar con la muchacha, ahí estaba, solamente que necesitaba unas pues para animarse. Pero si se hubiera animado sin, entonces animémonos. Tenemos palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos dones en nuestra vida que Dios quiere usar, pero hay que estar alerta a la oposición de los dones, que es la vergüenza, la inseguridad, la timidez. Hermano, sale a un lado, razonamientos, filosofías, hermano, cosas que quieren impedir
Cristo ya venció todo eso y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, con tu Santo Espíritu, porque tu Espíritu Santo ya está en nosotros. Y gracias por bendecirnos, Señor, con el don de la medida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros tenemos ese don, esa palabra. Esos dones, Señor, de revelación, sé que son de nosotros, para la iglesia y para el bien común, para el bien de todos. Gracias, Señor. Gracias por esos dones de poder. Gracias, Señor, que nos animemos a ejercer ese don de poder donde tú vas a obrar. Nosotros oramos y tú obras con poder, con dones de sanidad, con dones de milagros, con dones de fe, Señor. Y gracias por tus dones de inspiración. Señor, que nos entreguemos a la inspiración del Espíritu. Los que predicamos, que nos entreguemos al don del Espíritu, a la inspiración del Espíritu, para hablar tu palabra, para fluir, para que no venga de un razonamiento, de un conocimiento, sino que estamos hablando a la situación personal que tu pueblo está viviendo sin darnos cuenta nosotros humanamente lo que están viviendo. Que la palabra venga a hablar a cada vida, que fluya esa inspiración, Señor, para hablar tu buena palabra, Señor. Mi Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y sopla, Señor. Ven y sopla sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Señor, que cada uno se entregue a esa inspiración tuya, porque sé que ahí nosotros, en ti tenemos la victoria, Señor. Un pueblo poderoso, un pueblo de vida, un pueblo levantado, porque tus dones son para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esos dones. Gracias, mi Dios. Te bendigo, te doy la gloria, te doy el honor, te doy la alabanza, te doy la exaltación. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Señor, en cada uno. Toca, Señor, a cada uno. Ábrenos el entendimiento y llévanos al punto donde no hacemos caso, Señor, de la timidez, del miedo, de la inseguridad, de todo aquello que, Señor, se opone a la función de tus dones, mi Dios. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros. Gracias, papá. Te bendigo y te doy la gloria, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana para nosotros, y fluye tu espíritu de vida. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, papá. En el nombre de Jesús, lleva a cada uno con bien a los hogares y bendecimos, Señor, aquellos que no pudieron venir, los bendecimos. Aquellos que salieron, guárdalos, Señor, guarda su salida, guarda su regreso, Señor. Prospera la obra de las manos de tu pueblo, Señor. Úsalos para tu gloria. Gracias porque nos has dado la victoria y gracias, Señor. Declaramos bendición, salud, prosperidad sobre tu pueblo. Aquellos que están afectados en su salud física, Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos todo decreto del diablo, cancelamos toda enfermedad, hablamos vida, hablamos poder, hablamos salud, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, Padre, en Cristo Jesús, gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, amén y amén. Amén. ¿Estamos despedidos, hermanos? Bendiciones.